Ella lo vio colapsar en el metro. Era solo un hombre más, perdido entre la multitud indiferente. Mientras los demás grababan con sus teléfonos, ella fue la única que se arrodilló para salvarlo. Lo que Sofía no podía imaginar era que el hombre al que acababa de salvar era Benjamín Valdivia, el CEO millonario y dueño de la empresa donde su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El hedor a humanidad era casi una entidad física, una mezcla densa de sudor rancio, el perfume dulzón de alguien que había abusado del frasco por la mañana y el aroma metálico del propio vagón. Eran las 6 de la tarde en la línea 1 del metro de Santiago, en plena hora punta, un río de cuerpos apretujados moviéndose con la inercia del tren en dirección a los dominicos. Sofía Rojas se aferraba al pasamanos vertical, el metal frío un ancla irónica en el calor sofocante, sintiendo cómo el cansancio del día se infiltraba en sus huesos. En su mochila, la carpeta con los presupuestos de la clínica alemana pesaba más que su computador portátil. Era un recordatorio constante de la deuda que crecía como una marea oscura, amenazando con ahogarla. Cada cifra en esa planilla era un clavo más en el ataúd de sus finanzas. Un sacrificio más que debía hacer por su madre. El tren frenó bruscamente al aproximarse a la estación Tobalaba, lanzando a la masa de pasajeros hacia adelante. A su lado, un hombre que vestía una sudadera gris desgastada, con profundas ojeras violáceas bajo los ojos, se tambaleó violentamente. Sus ojos, antes fijos en la nada, se reviraron hasta mostrar solo el blanco. Cayó. El sonido fue seco, un golpe sordo de carne y hueso contra el suelo sucio del vagón. El pánico fue instantáneo, pero también breve, reemplazado por la apatía urbana. La gente retrocedió, creando un pequeño círculo vacío alrededor del hombre caído. Los celulares se alzaron, no para pedir ayuda, sino para grabar. «Debe estar borracho», se rió alguien desde el fondo. «O drogado». Típico. El juicio fue rápido y cruel. Sofía sintió una oleada de ira ante la indiferencia de la multitud, pero la suprimió, su naturaleza de cuidadora activándose por encima de su propio agotamiento extremo. Ignoró los murmullos y las cámaras. Se arrodilló, el tejido de sus pantalones de oficina rozando la mugre del suelo. Sus dedos buscaron instintivamente el pulso en el cuello del hombre. Era débil, pero rítmico. Su piel estaba fría y húmeda. «No está borracho, es una baja de presión», dijo en voz alta, más para reprender a los mirones que para informarles. Rebuscó en su propia mochila, ignorando la carpeta de la clínica. «¿Alguien tiene agua? ¿Un dulce? ¿Algo?» El silencio fue su única respuesta. La gente la miraba como si estuviera loca por tocarlo. Con un suspiro de frustración, sacó la barra de cereal, de sésamo y miel que guardaba para sus propias emergencias de hambre. Rasgó el envoltorio con los dientes y, con cuidado, forzó un trozo entre los labios pálidos y secos del hombre. «Vamos, mastica, respira», le ordenó con una firmeza que no sentía. Él tosió violentamente, el cuerpo convulsionando mientras el azúcar golpeaba su sistema. Sus ojos parpadearon, desenfocados, hasta que finalmente se fijaron en el rostro de ella, una confusión profunda nadando en sus pupilas oscuras. «Tú», susurró. Él, la voz pastosa. «Tranquilo», dijo ella, manteniendo una mano en su hombro para estabilizarlo. «Solo respira. Tuviste una hipoglucemia o algo parecido». Las puertas del metro se abrieron en Tobalaba con un silbido neumático. El andén estaba igual de repleto que el vagón. El hombre intentó incorporarse, todavía aturdido. Sofía lo ayudó a sentarse, apoyándolo contra el lateral del asiento ahora vacío.
Él seguía aferrado al envoltorio arrugado de la barra de cereal como si fuera un talismán. «Debo irme», dijo Sofía, poniéndose en pie de un salto. La marea de gente comenzaba a entrar y salir, y ella no podía permitirse llegar un minuto más tarde a la clínica. Sus horarios estaban calculados al milímetro entre el trabajo y las visitas al hospital. «Espera, gracias», logró decir él, su voz un poco más fuerte, pero aún cargada de una fatiga que parecía ir más allá del simple colapso físico. Sofía solo asintió, una vez, bruscamente, antes de lanzarse fuera del vagón y desaparecer entre la multitud que ascendía hacia las calles de Las Condes, dejando a Benjamín Valdivia solo, sentado en el suelo del metro, con el sabor a miel en la boca y la imagen de los ojos serios y cansados de su salvadora grabados en la mente. Él miró el envoltorio en su mano. «Sofía», leyó el nombre de ella en la etiqueta de la mochila que había visto brevemente. Era la primera vez en años que alguien lo ayudaba sin saber quién era, sin querer nada a cambio. La transición del caos del Sanhattan financiero al silencio estéril de la clínica alemana siempre era un golpe para Sofía. El olor a antiséptico y a enfermedad contenida le revolvía el estómago. Subió al piso de cuidados intermedios, donde su madre, Isabel, descansaba en una habitación privada que costaba más por noche que el alquiler de Sofía en Providencia. Isabel estaba pálida, el cabello gris esparcido sobre la almohada, pero sus ojos, los mismos ojos serios de Sofía, se iluminaron al verla. «Mi niña, estás aquí. No deberías correr tanto». Sofía forzó una sonrisa y besó la frente de su madre. «Nunca corro por ti, mamá. ¿Cómo te sientes?» La conversación fue la misma de siempre, evasiva sobre el dolor, pequeñas quejas sobre la comida, preguntas sobre el trabajo de Sofía. Pero la tensión subyacente era el dinero. Minutos después, el doctor Arancibia la interceptó en el pasillo, sus zapatos caros rechinando suavemente. «Señorita Rojas, qué bueno que la veo. La condición de su madre es delicada. La cirugía de válvula que necesita es compleja y urgente», dijo el médico, con una frialdad profesional que helaba la sangre. «Hemos programado la intervención para la próxima semana, pero el departamento financiero necesita la confirmación del depósito de garantía. El seguro solo cubre el 60%. Sofía sintió que el aire le faltaba. «¿Depósito? ¿De cuánto estamos hablando?» El número que él mencionó la hizo aferrarse al borde de una silla vacía. Era el equivalente a un año de su salario completo. El bono que esperaba ganar con su proyecto ni siquiera cubriría la mitad. «Haré lo que sea», susurró ella, más para sí misma que para el médico. «Conseguiré el dinero». Al día siguiente, Innovatec Chile se sentía como un universo paralelo. La torre de cristal en la avenida Apoquindo era un monumento al éxito financiero, un lugar de espacios abiertos, aire acondicionado helado y una productividad silenciosa y tensa. Sofía se sentó en su escritorio, sumergiéndose en las hojas de cálculo y los análisis de 1905. Datos de clientes. Era brillante en esto. Podía ver patrones en el comportamiento del consumidor que nadie más detectaba. Había desarrollado un proyecto completo para optimizar la experiencia del cliente basado en microdatos, un proyecto que, según le habían prometido, venía con un bono sustancial si era aprobado por la nueva dirección. Era su única esperanza. Estaba tan concentrada, siguiendo el rastro de un algoritmo fallido, que no notó a su gerente, Fernanda Acosta, acercarse hasta que la sombra de ella cayó sobre su teclado. El sonido de los tacones de Fernanda sobre el suelo pulido era una señal de advertencia para todo el piso. «Sofía, buenos días, o debería decir buenas tardes», dijo Fernanda, su voz melosa pero con un filo de acero. Sofía miró el reloj. Eran las 9:05 a.m. «Fernanda, buenos días. Lo siento, el metro...» Fernanda levantó una mano, deteniéndola.
Llegar 5 minutos tarde en un día de reporte es inaceptable, especialmente con la nueva administración observando todo. Espero que tu compromiso esté a la altura del proyecto que quieres presentar, o tendremos que reasignarlo. La amenaza era clara. Sofía apretó la mandíbula, tragándose la respuesta sobre la clínica, sobre el metro, sobre la injusticia. No volverá a ocurrir, Fernanda. Fernanda le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos y se deslizó hacia su oficina de cristal, desde donde observaba a su equipo como un halcón. Mientras tanto, a pocos pisos de distancia, Benjamín Valdivia estaba en una reunión de directorio que odiaba. Acababa de ser presentado por su padre, el presidente del consejo, como el nuevo CEO de Innovatec Chile, la joya de la corona del holding familiar. A sus 32 años, estaba agotado, consumido por el burnout y la soledad extrema que conllevaba su apellido. Todos en esa sala querían algo de él. Todos sonreían con dientes demasiado blancos. Su casi colapso en el metro el día anterior había sido una llamada de atención. Su cuerpo estaba fallando por el estrés y por saltarse comidas. Había rechazado la escolta de seguridad y el conductor, queriendo sentir algo real, y casi le cuesta la conciencia. Lo único real en las últimas 48 horas había sido la firmeza de la mujer que lo ayudó y el sabor a miel de esa barra de cereal cuyo envoltorio aún guardaba en el bolsillo de su traje. Mi primera directiva, anunció Benjamín, interrumpiendo un discurso adulador sobre sinergias, será realizar una auditoría de procesos y personal. Quiero entender la empresa desde la base. Me infiltraré de forma anónima durante unas semanas. Hubo murmullos de desaprobación. Benjamín, eso es poco ortodoxo, dijo su padre. Es necesario, replicó Benjamín. Quiero ver quién trabaja y quién finge. Quiero encontrar gente con integridad, no aduladores. Su decisión estaba tomada. No podía sacar de su mente a la mujer del metro, la única persona que lo había tratado como a un ser humano vulnerable. Unos días después, Sofía estaba en la copa, la pequeña cocina del piso, intentando que la máquina de café expreso funcionara. Estaba frustrada pensando en los intereses de la deuda de la clínica. Entonces, la puerta se abrió y entró él, el hombre del metro. Llevaba la misma sudadera gris, aunque esta vez limpia, y unos jeans. Pero lo que heló la sangre de Sofía fue el crachá, la credencial que colgaba de su cuello. No era uno de empleado, era uno de visitante o de consultor. Benjamín Vargas, consultor de TI, leyó ella en voz alta, antes de poder evitarlo. Él levantó la vista de su teléfono y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Una sonrisa lenta, genuina y terriblemente cansada se dibujó en su rostro. Tú, la del metro, dijo, su voz más profunda de lo que ella recordaba. No tuve la oportunidad de agradecerte apropiadamente. Me salvaste de una buena. Sofía se puso rígida al instante. El trabajo era su santuario y su campo de batalla. No podía permitirse distracciones, y menos una tan extraña como esta. ¿Qué haces aquí? ¿Consultor de TI? Benjamín asintió, apoyándose contra el mostrador, adoptando el papel que había elegido. Sí, eso es. La nueva administración me trajo para revisar los sistemas. Un trabajo temporal. Sofía lo evaluó. Parecía fuera de lugar. La sudadera contrastaba con los trajes y la ropa formal de Innovatec, pero sus ojos eran inteligentes y la observaban con una intensidad que la inquietaba. Bueno, me alegro que estés bien, dijo ella, dándose la vuelta para volver a luchar con la máquina de café. El profesionalismo era su escudo. Regla 2. Necesitaba ese bono. No podía involucrarse en ningún drama de oficina, especialmente con un tipo que parecía un fantasma errante. Benjamín, sin embargo, no se movió. Estaba fascinado. Era ella, la mujer que no lo había dejado tirado, y trabajaba aquí. Era una analista. En serio,
insistió él, acercándose un paso. Me salvaste. Déjame invitarte un café como agradecimiento. Quizás abajo, en el grano selecto. La invitación era casual, como colegas. Sofía lo pensó. Un café, inofensivo. Pero luego vio la mirada de Fernanda barriendo el piso desde su oficina de cristal. Fernanda vivía para el chisme y para destruir a cualquiera que considerara una amenaza o una distracción. Tengo mucho trabajo, Benjamín. Quizás en otra ocasión, dijo ella, su voz más fría de lo que pretendía. Tomó su café. Finalmente la máquina cedió y salió de la copa sin mirar atrás. Benjamín se quedó allí, observándola irse. El rechazo fue extrañamente refrescante. Estaba acostumbrado a que la gente se desviviera por complacerlo. Ella, en cambio, estaba enfocada, era profesional y estaba claramente estresada. Y era la mujer que le había salvado la vida. Ahora estaba más intrigado que nunca. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ballet de encuentros incómodos. Benjamín, en su rol de Benjamín, el de TI, era intencionalmente torpe con los sistemas corporativos, lo que le daba la excusa perfecta para rondar el área de marketing. Sofía lo encontraba luchando con la impresora, murmurando maldiciones a la intranet o mirando la máquina de café expreso como si fuera una bomba sin desactivar. Esta cosa necesita un manual de ingeniería. Se quejó un día, golpeando el panel táctil con frustración. Sofía, que pasaba por allí, no pudo evitar detenerse. Con un suspiro exasperado, se acercó. No es la máquina, eres tú, es táctil. Tienes que seleccionar la intensidad antes de elegir el tipo de café. Estás intentando hacer un cappuccino con la configuración de un ristretto. Ella guió la mano de él hacia la pantalla. Sus dedos se rozaron brevemente. Una pequeña corriente eléctrica, inesperada y cálida, recorrió el brazo de Sofía. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado. Gracias. De nuevo, Sofía, dijo él, su voz suave, mirándola fijamente. Parece que sigues salvándome la vida en esta empresa. Ella intentó mantener su expresión severa, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Solo no la rompas. El café es vital para la supervivencia aquí. La interacción no pasó desapercibida. Benjamín comenzó a usar sus problemas de TI como excusa para sentarse cerca del escritorio de Sofía. Ella era la única que lo trataba con una paciencia reacia, mientras que los demás lo ignoraban o lo trataban con condescendencia por ser solo un consultor temporal. En una ocasión, él pasó junto a su escritorio llevando 2 tazas de café y tropezó. Esta vez, genuinamente, su agotamiento era real, derramando el líquido caliente por todo el suelo, fallando por milímetros el teclado de ella. «¡Mierda! Lo siento, dijo, agachándose torpemente para limpiar el desastre con un puñado de servilletas. Sofía lo miró. Vio el pánico real en sus ojos por casi haber destruido su herramienta de trabajo, y soltó una carcajada. Fue la primera vez que reía de verdad en semanas. «Tranquilo, técnico. Mis datos están en la nube. Estás a salvo». El hielo entre ellos comenzó a derretirse, transformándose en una camaradería cautelosa. Él la hacía reír con sus observaciones irónicas sobre la burocracia corporativa, y ella, a su vez, comenzó a bajar la guardia, impresionándolo con su inteligencia afilada y su absoluta falta de pretensión. Benjamín aprovechó estas interacciones para observar. Vio lo que la gerencia no veía. Vio a Sofía trabajar hasta tarde, afinando su proyecto. Vio cómo, en una reunión de equipo, Fernanda Acosta desestimó públicamente una idea de Sofía sobre la segmentación de clientes, tildándola de demasiado granular. Luego, Benjamín observó furioso cómo Fernanda presentaba esa misma idea, ligeramente reformulada, a un director visitante como si fuera suya.
Vio la frustración controlada en la mandíbula de Sofía, la forma en que ella simplemente bajó la cabeza y siguió tomando notas sin defenderse. Más tarde, la encontró en la cocina. «¿Por qué no dijiste nada?», le preguntó él en voz baja. «Era tu idea». Sofía se encogió de hombros, llenando su botella de agua. «Es Fernanda, es la gerente, no vale la pena. Solo necesito que mi proyecto principal sea aprobado. El del bono. Es importante para mí. Tiene que funcionar». Benjamín notó la desesperación bajo la determinación. Él quería decirle que era el maldito dueño de la compañía, que podía despedir a Fernanda en ese instante. Pero su disfraz se lo impedía. Regla 1. Si revelaba quién era, ella también lo miraría con esa misma codicia calculadora que veía en todos los demás. Finalmente, después de una semana de tensión acumulada, Sofía cedió. La presión del hospital era insoportable y la extraña amistad con el torpe consultor de TI era su única válvula de escape. Aceptó su oferta de un café rápido en el grano selecto de la planta baja, solo 10 minutos para aclarar su mente. Se sentaron junto a la ventana y por primera vez hablaron de cosas triviales. Él le contó de su amor por la escalada en el Cajón del Maipo, ella de su obsesión por las novelas de misterio. Estaban riendo. Él acababa de hacer una imitación terrible de la voz robótica de la intranet y Sofía sintió un momento de ligereza que había olvidado que existía. El momento fue genuino, una burbuja de normalidad en medio de sus vidas caóticas. Pero al otro lado de la calle, saliendo de una reunión en el banco contiguo, Fernanda Acosta los vio. Vio a Sofía Rojas, su analista junior más problemática, riendo íntimamente con el nuevo consultor de TI, ese hombre misterioso que Fernanda ya encontraba sospechoso por el simple hecho de no esforzarse en adularla. Sintió una punzada de celos y rabia. ¿Cómo se atrevía esa chica a tener secretos? ¿Cómo se atrevía a parecer feliz? Fernanda levantó su teléfono, alineó la toma a través del cristal, hizo zoom hasta que sus rostros llenaron la pantalla y apretó el obturador. Un clic silencioso. Tenía su munición. La fotografía que Fernanda había tomado se convirtió en un arma silenciosa. No la usó de inmediato, no de forma directa. Fernanda era más inteligente que eso. La dejó guardada en su teléfono, un seguro. En cambio, comenzó una campaña de microagresiones. Dejó a Sofía fuera de la lista de correos de una reunión importante. Cuestionó sus métricas en un chat grupal, obligándola a defender su trabajo en público. Y lo más doloroso, asignó la parte inicial del análisis de datos del proyecto de Sofía a un colega masculino con menos experiencia, bajo el pretexto de aliviar su carga de trabajo. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada una de estas acciones la alejaba más de la meta, del bono, de la cirugía de su madre. El estrés era tan palpable que le provocaba náuseas. Se atrincheró en su trabajo, doblando sus horas, decidida a que su proyecto fuera tan innegablemente brillante que Fernanda no tuviera más remedio que aprobarlo. Se quedaba hasta las 10, a veces las 11 de la noche, la única luz en el vasto piso de oficinas, alimentándose de las barras de cereal que ahora le recordaban irónicamente a Benjamín. Y él, en su papel de Benjamín Vargas, el de TI, también se quedaba hasta tarde. Su pretexto oficial era una migración de servidores que requería trabajar fuera del horario de oficina, pero la verdad era que estaba auditando la empresa y cada vez más se encontraba gravitando hacia el escritorio de Sofía. La observaba desde la distancia, admirando su tenacidad, su absoluta concentración. Vio la presión que Fernanda ejercía sobre ella y la rabia que sintió fue primitiva y profunda. No era solo rabia de CEO, era la rabia de un hombre viendo cómo intimidaban a la única persona que lo había tratado con genuina bondad.
Una de esas noches, el aire acondicionado central se activó con la fuerza de un invierno ártico, un zumbido mecánico que hizo que Sofía se estremeciera. Estaba agotada, sus ojos ardían por mirar la pantalla, las cifras bailaban. «Vas a congelarte ahí», dijo una voz suave. Benjamín estaba de pie junto a su cubículo, sosteniendo 2 tazas humeantes de la máquina de café. Había aprendido a usarla. «Tómate un descanso, por favor». Sofía quiso negarse, pero su cuerpo traicionó a su cerebro y asintió, exhausta. «Solo 5 minutos». Él sonrió. «Conozco un lugar mejor que esta nevera». La guió por un pasillo que ella no solía usar, hacia una puerta de metal con una barra de pánico. «Después de usted». La puerta se abrió al aire fresco de la noche en la terraza del edificio. Era un espacio diseñado para eventos corporativos, ahora vacío. Las luces de Santiago se extendían bajo ellos como un manto de diamantes rotos, y la cordillera de los Andes era una sombra colosal contra el cielo nocturno. El silencio, roto solo por el murmullo lejano del tráfico, era abrumador. Se apoyaron en la barandilla de cristal, el calor de las tazas de cartón calentando sus manos frías. «Es tranquilo», susurró Sofía, inhalando el aire que olía a ciudad y a la débil fragancia de los jazmines de una jardinera cercana. Benjamín la observó, el perfil de su rostro recortado, contra las luces de la ciudad. «Gracias por el café y por esto. A veces siento que esa oficina me está asfixiando». Él asintió, su mirada perdida en el horizonte. «Sé lo que se siente», dijo, su voz más grave de lo habitual. Decidió arriesgarse, compartir una parte de su verdad, envuelta en su mentira de consultor. «La gente piensa que en estos trabajos, no sé, que es fácil, pero es una presión constante, expectativas que nunca puedes cumplir. Sientes que te estás ahogando y todo el mundo simplemente te mira desde la orilla, esperando que falles». Sus palabras resonaron con la verdad de su burnout, de su colapso en el metro. «A veces», continuó, girándose para mirarla, «sientes que te estás partiendo en dos y nadie lo nota, o no les importa». Sofía sintió una punzada de reconocimiento. Era la primera vez que alguien verbalizaba el peso exacto que ella sentía. Dejó de ver al tipo torpe de TI y vio a un hombre tan cansado y solo como ella. «Yo sí sé lo que es», admitió ella, su propia voz baja. «Siento que tengo la vida de alguien muy importante en mis manos. Y si cometo un solo error, si mi proyecto no es perfecto, si no consigo ese bono, todo se derrumbará y será culpa mía». La confesión quedó suspendida en el aire frío de la noche, una verdad tan pesada que casi la hizo tambalearse. No había dicho lo de su madre, pero había dicho lo suficiente. Benjamín sintió que el corazón se le encogía. Esta mujer brillante y fuerte estaba siendo aplastada. «Sofía», susurró él, y el espacio entre ellos pareció evaporarse. Levantó la mano lentamente, dándole tiempo a ella para retroceder, y con el dorso de los dedos rozó una lágrima perdida que se deslizaba por la mejilla de ella. «Tú eres increíble. Eres la persona más fuerte que he conocido en este edificio». El contacto fue eléctrico. Sofía contuvo el aliento, su mirada fija en la de él, viendo en sus ojos oscuros un reflejo de su propia soledad, pero también una admiración y una ternura que nadie le había mostrado antes. Benjamín se inclinó, el mundo reduciéndose a ese espacio de centímetros entre ellos. «No te derrumbarás», prometió en un susurro, y entonces la besó. Fue un beso que comenzó con la ternura de su confesión, una presión suave y exploratoria, el sabor a café y a menta. Pero debajo de la ternura había semanas de tensión acumulada, de admiración no expresada, de soledad compartida. El beso se profundizó, volviéndose desesperado, una necesidad de anclarse el uno en el otro en medio de la tormenta.
Las manos de Sofía soltaron la taza, que cayó al suelo con un golpe sordo, derramando su contenido, y se aferraron a la parte delantera de su sudadera, atrayéndolo más cerca, mientras los brazos de él la rodeaban, protegiéndola del mundo. Fue un punto de no retorno, un momento de pura conexión en la cima de la ciudad. Pero igual de rápido que llegó, la realidad se estrelló contra Sofía. Se apartó bruscamente, sin aliento, el pánico reemplazando al deseo. No puedo, dijo retrocediendo, sus manos temblando. Esto es un error. Soy tu colega, trabajo aquí, no puedo meterme en problemas ahora. Fernanda, el nombre de su atormentadora fue suficiente para romper el hechizo. Tengo que trabajar. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, dejándolo solo en la terraza, confundido, herido y más decidido que nunca a protegerla. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina era insoportablemente tensa. Sofía evitó la mirada de Benjamín, su rostro una máscara de profesionalismo impenetrable, aunque por dentro sentía que su corazón iba a salirse del pecho. Estaba furiosa consigo misma. ¿En qué estaba pensando? Había puesto en riesgo su trabajo, su única fuente de ingresos, por un momento de debilidad. Benjamín intentó acercarse a su escritorio. Sofía, sobre anoche, pero ella lo cortó, su voz helada. Tengo mucho trabajo, Benjamín. Por favor. El rechazo público lo golpeó, pero también vio el miedo en sus ojos y supo que era por Fernanda. La frustración lo consumía, estaba atrapado en su propia mentira. Justo en ese momento, Sofía fue llamada para entregar unos informes urgentes al piso 40, el piso ejecutivo, un área a la que nunca iba. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados, mucho más silenciosos y lujosos que el suyo, su corazón latía con una extraña premonición. Al pasar por el área de la presidencia, se detuvo en seco. Allí, hablando con la asistente ejecutiva de la presidencia, estaba Benjamín, pero no era el Benjamín de la sudadera gris. Llevaba un traje oscuro que le quedaba perfecto, su cabello estaba peinado hacia atrás y sostenía un portafolio de cuero. La asistente asintió con respeto y le abrió las puertas dobles de caoba de la oficina principal, la que tenía el cartel de presidente del consejo. Él entró como si fuera el dueño del lugar. Sofía se quedó paralizada, su mente tratando de procesar la imagen. ¿Consultor de TI?, se susurró a sí misma. La duda, fría y aguda, se clavó en ella. ¿Quién era él en realidad? Mientras Sofía regresaba a su escritorio, su mente era un torbellino de confusión y traición. Fernanda Acosta estaba poniendo en marcha su plan. Había visto la forma en que Sofía evitaba al consultor de TI esa mañana. Había sentido la tensión. Era el momento perfecto para atacar. Llamó a Sofía a su oficina de cristal, cerrando la puerta. Sofía, siéntate. El tono era falsamente amable. He notado tu distracción últimamente, particularmente tu cercanía inapropiada con el señor Vargas, el consultor. Sofía palideció. Nosotros solo... Fernanda levantó la mano. Ahorra energías. Tengo esto. Deslizó su teléfono sobre la mesa, mostrando la foto que había tomado en la cafetería. Sofía y Benjamín riendo íntimamente. Esto se llama conducta antiética, Sofía. Involucrarse con personal temporal, especialmente cuando estás a cargo de un proyecto tan sensible. Es motivo de despido inmediato por violar la cláusula de moralidad de tu contrato. El pánico se apoderó de Sofía. No, fue solo un café, no es lo que parece. Fernanda sonrió, saboreando el momento. Sin embargo, entiendo que estás bajo presión, así que te daré una oportunidad de salvar tu trabajo. Tómate el resto del día libre. Ve a casa, descansa. Mañana reevaluaremos tu participación en el proyecto. Sofía, sintiéndose atrapada, humillada y aterrorizada de perderlo todo, solo pudo asentir. Salió de la oficina sintiéndose enferma. Tan pronto
Como Sofía abandonó el edificio, Fernanda se puso a trabajar. Se sentó en su propia computadora y accedió a la unidad de red compartida. Como gerente, tenía privilegios de administrador sobre las carpetas de su equipo. Abrió el archivo final del proyecto de Sofía. La presentación de PowerPoint que contenía semanas de análisis brillante, gráficos innovadores y la estrategia de optimización que salvaría a la empresa millones. Fernanda leyó cada diapositiva, su envidia creciendo con cada clic. Era perfecto. Era mejor de lo que ella podría haber hecho. Era su propio boleto a la dirección. Con una determinación fría, hizo clic en guardar como, lo guardó en su propio escritorio privado y cambió el nombre del autor en la diapositiva de título de Sofía Rojas a Fernanda Acosta. Luego regresó al archivo original de Sofía en el servidor. Hizo clic derecho, propiedades, seguridad, editar permisos. Seleccionó el nombre de usuario de Sofía y marcó la casilla denegar. Aplicó los cambios. Al día siguiente, Sofía llegó temprano, decidida a luchar, a demostrarle a Fernanda que estaba equivocada. Pero cuando intentó abrir su archivo para hacer una última revisión, una ventana de error roja bloqueó su pantalla. Acceso denegado, decía. Este archivo ha sido modificado y bloqueado por Fernanda Acosta. Póngase en contacto con el administrador de su sistema. El aire abandonó sus pulmones. No, 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 no. Corrió a la oficina de Fernanda sin molestarse en tocar. Fernanda, no puedo abrir mi proyecto, mi presentación. Dice que la bloqueaste. Fernanda levantó la vista de su café, su expresión de una calma exasperante. Ah, sí. Buenos días, Sofía. Correcto. Decidí que un proyecto de esta magnitud es demasiado crítico para dejarlo en manos de una analista junior que francamente ha demostrado tener poco juicio. El corazón de Sofía golpeaba tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué quieres decir? Fernanda sonrió, una sonrisa delgada y cruel. Quiero decir que la gerencia se hará cargo a partir de ahora. Yo misma he reescrito la propuesta basándome en algunas de tus notas iniciales y la presentaré al directorio esta tarde. Gracias por tu contribución, Sofía, pero tus servicios ya no son necesarios en este proyecto. La humillación fue total. Pero era mi trabajo, era mi idea. El bono. Su voz se quebró. El bono es para quien cierra el trato, querida, dijo Fernanda. Y esa seré yo. Sofía retrocedió, tropezando hacia su escritorio. Todo el piso de oficinas la observaba, sus rostros una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos. Se sentó, mirando fijamente la pantalla que proclamaba acceso denegado. Lo había perdido todo, su trabajo, su dignidad, el bono, su madre. Y en ese preciso instante, como una broma cósmica de una crueldad insondable, su teléfono celular sonó sobre el escritorio. Era el número de la clínica alemana. Contestó con mano temblorosa. La voz de la asistente del doctor Arancibia era urgente y clínica. Señorita Rojas, lamento informarle. El doctor Arancibia acaba de revisar los últimos exámenes de su madre. Ha habido una complicación, una arritmia severa. Su condición es crítica. Necesitamos operar de inmediato. Tenemos una ventana en las próximas 24 horas. La asistente hizo una pausa, y ese silencio fue peor que cualquier palabra. O ella no resistirá. Sofía colgó el teléfono. El mundo se disolvió en un zumbido blanco. No tenía dinero, no tenía proyecto, y ahora no tenía tiempo. El silencio, que siguió a la llamada de la clínica alemana, fue más ensordecedor que cualquier grito. El zumbido blanco en los oídos de Sofía ahogaba el tecleo distante de sus colegas, el murmullo del aire acondicionado, el sonido de su propio corazón roto. En 24 horas, o ella no resistirá. La frase rebotaba dentro de su cráneo, una sentencia de muerte dictada por un reloj. Miró la pantalla de su computador. Acceso denegado. Fernanda le había quitado su trabajo.
Le había quitado su dignidad y ahora, con ese simple acto de robo corporativo, estaba a punto de quitarle a su madre. Por un larguísimo minuto, Sofía se quedó inmóvil. Se sintió como la niña que había sido, la cuidadora perpetua, la que siempre hacía lo correcto, la que se esforzaba el doble y nunca era reconocida, destinada a perder. La apatía la inundó, una niebla fría y pesada. Quizás este era su destino: aceptar la derrota, ir al hospital y sostener la mano de su madre mientras el tiempo se agotaba. Sentía las miradas de lástima de sus compañeros de oficina. Habían escuchado el jadeo ahogado cuando Fernanda la humilló. Habían visto su rostro ceniciento al colgar el teléfono. Eran los espectadores silenciosos de su ejecución profesional y personal. Pero entonces, a través de la niebla de la desesperación, algo más caliente comenzó a arder. No era tristeza, era una rabia pura, blanca y helada. Una furia tan intensa que le devolvió el aliento a los pulmones con una sacudida. Fernanda, esa sonrisa condescendiente. Gracias por tu contribución, querida. Fernanda no solo había robado un archivo de PowerPoint, había robado horas de sueño, meses de análisis minucioso, la empatía que Sofía había tejido en cada punto de datos. Fernanda había robado la única oportunidad de Isabel. Y en ese momento, Sofía Rojas se dio cuenta de algo con una claridad aterradora. Ya no tenía absolutamente nada que perder. Su trabajo ya estaba perdido. Fernanda la había amenazado con despedirla usando esa foto. Su reputación estaba manchada. Su madre estaba muriendo. La paradoja de tocar fondo era esta: de repente era libre. El miedo que la había mantenido callada, profesional y sumisa durante meses se evaporó. Si iba a caer, no lo haría en silencio. Si iba a caer, arrastraría la verdad con ella, gritando. Su decisión no fue un cálculo, fue una combustión. Miró el reloj de la pared, las 13:30. La reunión de directorio estaba programada para las 15:00. Tenía 90 minutos. Acceso denegado. El servidor estaba bloqueado, pero Fernanda había subestimado su meticulosidad. Sofía siempre había desconfiado de la nube corporativa. Abrió el último cajón de su escritorio, buscando bajo un montón de informes antiguos. Allí estaba, un pequeño pendrive USB de color negro. Lo había usado la noche anterior, a las 11:58, para hacer una última copia de seguridad antes de dar el proyecto por terminado. Era su póliza de seguro. Lo agarró. El plástico barato se sintió como el arma más pesada del mundo, en su palma sudorosa. Se puso de pie. El movimiento fue tan abrupto que varias cabezas se giraron. Ya no era la analista derrotada. Su columna estaba recta. Sus ojos, que momentos antes estaban muertos por la desesperación, ahora ardían con una determinación febril. Agarró su credencial, su crachá, que aún colgaba de su cuello como un símbolo de su pertenencia, y comenzó a caminar. No corrió. Caminó con una cadencia deliberada, un paso tras otro, sus tacones bajos marcando un ritmo de guerra contra el suelo pulido de la oficina. Atravesó el espacio abierto, ignorando las miradas confusas. No se detuvo en el baño para secarse las lágrimas, que ya no caían. No se detuvo en la copa para tomar agua. Se dirigió directamente a los ascensores. Marcó el piso 40. El piso ejecutivo, un lugar al que los analistas junior solo iban para ser despedidos o para entregar informes que nadie leería. El viaje en el ascensor fue un vacío suspendido en el tiempo. Se miró en el espejo de metal pulido. Estaba pálida, con ojeras, su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Parecía una refugiada de guerra, no una ejecutiva. Pero cuando las puertas se abrieron, salió con la autoridad de un general. El piso 40 era otro mundo. Alfombra gruesa que ahogaba todo sonido, arte contemporáneo caro en las paredes y un silencio que olía a dinero y poder.
La asistente ejecutiva, la misma mujer que había visto con Benjamín, levantó la vista de su impecable escritorio. «Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarla? El área de directorio es restringida». Sofía ni siquiera disminuyó la velocidad. «Tengo que estar en esa reunión». La asistente se puso de pie, alarmada por la intensidad de la joven. «Me temo que no está en la lista. Tendrá que esperar». Sofía la miró directamente. «Estoy aquí para exponer un fraude. Voy a entrar». Antes de que la asistente pudiera presionar el botón de seguridad, Sofía ya estaba en las puertas dobles de caoba al final del pasillo. No tocó. Empujó las barras de pánico con ambas manos. Las puertas se abrieron con un golpe sordo, rompiendo el silencio reverencial de la sala de reuniones. 12 pares de ojos, pertenecientes a los hombres y mujeres más poderosos de Innovatec Chile, se giraron para mirarla con asombro e irritación. La sala era vasta, dominada por una mesa de madera oscura que parecía tener kilómetros de largo. Al fondo, en una pantalla gigante, estaba su trabajo, sus gráficos, sus colores, su diseño, y de pie junto a la pantalla, con un puntero láser en la mano, estaba Fernanda Acosta, congelada en mitad de una frase. Su rostro, una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. «¿Qué significa esto?», siseó Fernanda, pero Sofía apenas la oyó. Su mirada recorrió la mesa y se detuvo en la cabecera. Allí, en la silla principal del CEO, estaba él, Benjamín, el hombre del metro, el hombre de la terraza, el consultor torpe de TI. Llevaba un traje oscuro a medida que gritaba poder. A su lado, un hombre mayor, con el mismo cabello oscuro y ojos penetrantes, la observaba con una calma glacial. El shock de la revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La confusión de haberlo visto en ese piso, el beso en la terraza, su torpeza fingida, todo era una mentira cruel y elaborada. «Benjamín», su voz fue un susurro roto. El dolor de la traición personal casi eclipsó su misión. Fernanda se recuperó primero. Vio la confusión de Sofía, vio a los directores y olió sangre. Esta era su oportunidad de aplastar a Sofía para siempre. «¡Seguridad!», gritó, señalando a Sofía con el puntero láser como si fuera un arma. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está despedida. Esto es acoso laboral e invasión. Señores, mis más profundas disculpas por esta empleada desequilibrada». La palabra desequilibrada resonó en la sala. Fernanda se volvió hacia el hombre mayor, don Arturo Valdivia, el presidente del consejo. «Don Arturo, le aseguro que Recursos Humanos se encargará de esta lamentable situación. Es una analista junior que no aceptó ser retirada de un proyecto que no podía manejar. Estaba pintando a Sofía como una lunática celosa, una narrativa que la sala, llena de hombres mayores, estaba predispuesta a creer. Los guardias de seguridad, alertados por la asistente, aparecieron en la puerta, sus manos dirigiéndose a sus cinturones. Sofía se sintió atrapada, su rabia vacilando ante la humillación pública. Iba a ser sacada de allí como una criminal. Pero entonces una voz tranquila y fría como el acero cortó la tensión. «Caballeros, esperen fuera, por favor». Benjamín Valdivia se puso de pie. La autoridad en su voz era absoluta. Los guardias se detuvieron, confundidos. «Fernanda», continuó Benjamín, su mirada fija en la gerente, «le ruego que tome asiento». El silencio en la sala fue total. La mandíbula de Fernanda temblaba. «Pero, señor, ella, siéntese». Benjamín se volvió hacia Sofía. El hombre que la miraba no era el torpe consultor, pero tampoco era un extraño. Eran los mismos ojos del metro, los mismos ojos de la terraza, cansados, serios y ahora llenos de una furia controlada. «Sofía, usted no está despedida». Se giró para dirigirse a la sala, su voz resonando con el poder del CEO que era.
Señores directores, padre, mis disculpas por la interrupción, pero esta dramaturgia es precisamente el motivo de mi auditoría de las últimas semanas. Como algunos saben, he estado operando de forma anónima como Benjamín Vargas, consultor de TI, para evaluar la verdadera cultura de nuestra empresa. Se escucharon jadeos ahogados. El rostro de Fernanda pasó del rojo furioso al blanco pálido del terror puro. Comprendió, demasiado tarde, la magnitud de su error. Había sido observada, juzgada y encontrada culpable por la máxima autoridad. Fernanda, Benjamín continuó, su tono implacable, encuentro su presentación fascinante. Su análisis de los puntos de dolor del cliente es particularmente agudo, lo cual es sorprendente. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera, considerando que parece ser una copia exacta del proyecto que la señorita Rojas ha estado desarrollando obsesivamente durante los últimos 2 meses. Fernanda intentó farfullar. Eso no es verdad, es una mentira. Ella es una simple analista, yo la supervisé. Es mi propiedad intelectual. No mienta más, Fernanda, dijo Benjamín, su voz bajando a un gruñido peligroso. Mientras usted ha estado hablando, he estado revisando los registros de auditoría del servidor desde mi computador. Con un clic en su portátil, la imagen en la pantalla gigante cambió. Ya no era la diapositiva de Sofía, era un registro de archivos. Este es su archivo, Fernanda. Proyecto Acosta Final PPPTX, creado hoy 9:15 AM. Y este, hizo otro clic, es el archivo original, Proyecto Optimización 1B12 PPPTX, creado por Sofía Rojas. Última modificación, anoche 11:58 PM. Y aquí, su dedo índice señaló una línea roja. Está el registro de permisos. Acceso denegado al usuario S. Rojas, iniciado por F. Acosta, hoy 9:02 AM. La prueba era irrefutable, digital, absoluta. La sala entera contuvo el aliento. Y además, dijo Sofía, su voz temblando pero ganando fuerza, dando un paso adelante y levantando el pendrive como si fuera una bandera. Aquí tengo mi copia de seguridad, con cada hoja de cálculo de datos brutos, cada borrador y cada nota de investigación que escribí yo misma. Don Arturo Valdivia, que había permanecido en silencio, observando todo con ojos de halcón, finalmente habló. Su voz era un trueno contenido. Señorita Acosta, tenga la bondad de entregar su credencial y su computador portátil a los guardias en la puerta. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para discutir los términos de su despido inmediato por fraude y robo de propiedad intelectual. Fernanda se quedó boquiabierta, su mundo derrumbándose. Intentó mirar a Benjamín en busca de piedad, pero él solo la miraba con frío desdén. Derrotada, humillada frente a la élite de la compañía, Fernanda recogió su bolso y caminó hacia la puerta, una mujer rota. El silencio que dejó fue pesado. Entonces, don Arturo se volvió hacia Sofía, su expresión suavizándose mínimamente. Señorita Rojas, dado que usted es la verdadera arquitecta. Benjamín sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y orgullosa. Se hizo a un lado del atril y le hizo un gesto. Sofía, dijo, usando su nombre, su voz volviendo a ser la del hombre que había conocido. La palabra es suya. El miedo, la rabia y la traición se arremolinaron dentro de Sofía, pero también lo hizo la adrenalina. Este era su momento, la oportunidad que le habían robado. Caminó hacia el frente de la sala, sus piernas temblando. Conectó su pendrive. Sus diapositivas, las reales, aparecieron en la pantalla. Eran más detalladas, los datos más profundos. Respiró hondo, mirando a los rostros de los directores, que ahora la miraban no con lástima, sino con un interés agudo, y comenzó a hablar. No solo presentó, enseñó. Su voz se llenó de la pasión que sentía por los datos, por la lógica,
por la conexión humana que sus algoritmos podían crear. Explicó por qué la estrategia de Fernanda, que había suavizado sus conclusiones, estaba equivocada y por qué su enfoque, más radical pero basado en la empatía, era el único camino a seguir. Habló durante 20 minutos sin interrupción, respondiendo a preguntas complejas con una facilidad y un dominio que asombraron a la sala. No era una analista junior, era una estratega. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un momento, procesando la brillantez de lo que acababan de presenciar. Entonces, don Arturo Valdivia comenzó a aplaudir, lenta, deliberadamente. Uno por uno, el resto de los directores se unieron a él, un estruendo de aprobación que era música para Sofía. Cuando la reunión se disolvió, los directores se acercaron a felicitarla, tratándola como a una igual. Sofía apenas podía registrarlo. Se sentía mareada. Cuando la sala estuvo casi vacía, Benjamín se acercó a ella. Su rostro ya no era el del CEO. Era el del hombre del metro, lleno de culpa y cansancio. Sofía, la adrenalina de la presentación se desvaneció, reemplazada por el dolor de la mentira y la urgencia de su realidad. «Me mentiste», dijo ella, su voz plana, exhausta. «Me viste luchando, sabías lo que Fernanda me estaba haciendo, me viste en la terraza. ¿Y todo era un juego para ti?» «No», dijo él, su voz urgente. «No, nada de eso, fue un juego. Sí, mi disfraz era para encontrar gente como Fernanda, pero encontrarte a ti, eso fue real. No podía decírtelo. Si lo hubiera hecho, te habrías convertido en la amiga del jefe, y tu mérito, esto», señaló la pantalla, «nunca habría sido visto como tuyo. Habría sido despedida por Fernanda de todos modos». La lógica era retorcida, pero tenía sentido. Pero no importaba. «Mi madre», susurró Sofía, la urgencia regresando como un golpe. «Benjamín, y todo esto no lo hice por el trabajo. Lo hice por ella. Tiene que operarse en 24 horas. Necesitaba el bono». La expresión de Benjamín se endureció con determinación. No dudó ni un segundo. «Don Arturo», llamó a su padre, que se acercaba. «El proyecto de la señorita Rojas queda aprobado con efecto inmediato y su bono, más una bonificación ejecutiva por daños morales, debe ser procesado y transferido a su cuenta hoy, antes de las 5 de la tarde». El hombre mayor asintió. «Hecho, Benjamín». Se volvió hacia Sofía, su mirada intensa. «¿Y tu plan de salud? A partir de este momento, estás bajo la cobertura ejecutiva de nivel superior. Yo mismo llamaré a la clínica alemana y hablaré con Arancibia. Tu madre tendrá la cirugía». Él no estaba resolviendo el problema con su dinero, estaba usando el poder corporativo que ella se había ganado a pulso. 6 meses después, el auditorio principal de Innovatec estaba lleno. En el escenario, bajo los reflectores, estaba Sofía Rojas, ahora gerente de estrategia digital y experiencia del cliente. Llevaba un vestido elegante pero sobrio, ni rastro de azul oscuro, y su cabello estaba suelto, enmarcando un rostro que irradiaba una confianza tranquila que no tenía antes. Estaba presentando los resultados de su proyecto, una reducción del 40% en la pérdida de clientes y un aumento récord en la satisfacción del consumidor. La audiencia, sus colegas, la escuchaba embelesada. Cuando terminó, los aplausos fueron atronadores. En la primera fila, una mujer con el cabello corto y gris, con un brillo saludable en la piel y lágrimas de orgullo en los ojos, aplaudía con más fuerza que nadie. Era Isabel, completamente recuperada, vibrante de vida. Sofía le dedicó una sonrisa desde el escenario, un intercambio silencioso de amor y victoria. Esa noche, Benjamín la esperó fuera del auditorio. Ya no había juegos de poder entre ellos. Tras la revelación, habían tomado distancia, permitiendo que Sofía se estableciera en su nuevo rol,
por derecho propio, demostrando a todos, pero sobre todo a sí misma, que su ascenso no se debía a él. Las políticas de recursos humanos, el antagonista sistémico, se habían vuelto irrelevantes. Ya no estaban en la misma línea de mando y eran considerados pares ejecutivos. Él le ofreció una botella de agua, una sonrisa tranquila en su rostro. «Estuviste increíble, jefa». Ella se rió, aceptando el agua. «Gracias, Benjamín. Aprendí del mejor». Había una comodidad entre ellos, una amistad forjada en el fuego y reconstruida sobre la base del respeto mutuo. «Ven», dijo él ofreciéndole la mano. «¿Te apetece un café?» Ella aceptó su mano, sus dedos entrelazándose de forma natural. No la llevó al grano selecto, la llevó al ascensor y subieron al piso 40. Salieron a la terraza. La misma extensión de luces de Santiago se extendía bajo ellos, pero la noche no era fría. El aire de la primavera era suave. Se apoyaron en la misma barandilla de cristal donde se habían besado bajo presión y desesperación. «Ha pasado mucho tiempo desde que subimos aquí», dijo ella en voz baja. «Quería esperar el momento adecuado», respondió él. «Estaba esperando a que fueras tú, no la analista que necesitaba salvar, sino la mujer que salvó a esta compañía». Sofía lo miró viendo al fin al hombre completo, el CEO cansado, el hombre vulnerable del metro, el aliado que le había dado la plataforma para luchar. «Gracias, Benjamín», dijo ella con sinceridad. «No por darme un trabajo, sino por quitar la barrera y dejarme ganar mi propia batalla». Él se giró para mirarla, la luz de la ciudad reflejada en sus ojos. «Tú eres la que tenía el arma, Sofía. Yo solo te mostré dónde estaba la puerta de la sala de guerra». Se inclinó y la besó. Esta vez no había desesperación, ni miedo, ni mentiras. Era un beso de iguales, lento, seguro y lleno de promesas. Era el beso de dos personas que se habían visto en su peor momento y habían elegido construir algo real.